Muy buenas noches a todos y todas. Les saluda Mariela Casas del equipo de Marketing y Comunicaciones de la Escuela de Gobierno. Quiero agradecer su asistencia a este conversatorio denominado Desafíos de las Políticas de Salud en el Perú, en el cual participarán docentes y expertos del sector, quienes analizarán los retos nacionales, regionales y municipales que tenemos por enfrentar. Antes de iniciar con este conversatorio, comentarles que para quienes desean realizar alguna consulta, la podrán realizar a través del chat de preguntas de la plataforma y estas serán respondidas durante el evento. Bien, antes iniciamos este conversatorio y a continuación le voy a dar pase a Flavio Cejo, quien es bachiller en Economía por la PUC, magíster en Políticas Públicas en América Latina por la Universidad de Oxford y magíster en Regulación de Servicios Públicos por la London School of Economics and Political Science. Además ha sido miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y actualmente es director de formación continua de la PUC y director de formación continua de la Escuela de Gobierno. Sin más, le doy pase al profesor Flavio. Adelante, profesor. Buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio, en donde vamos a discutir, a plantear puntos de vista sobre un aspecto que es sustantivo en nuestro país, ¿no? En un contexto de una situación sanitaria producida por la pandemia a partir de la COVID-19. Es evidente que nuestra sociedad y el Estado se ha visto exigido de manera intensa para poder atender a la población frente a esta situación mundial. Pero también el sector salud siempre ha estado en un debate y buscando atender desafíos para atender estas necesidades en la población en un territorio tan vasto como es el territorio peruano y con una población tan heterogénea como la que vive en nuestro país, ¿no? En ese sentido, esta noche tenemos un gran gusto en poder lograr convocar a tres profesionales que tienen la experiencia directa de poder enfrentar estos desafíos de carácter logístico, de carácter decisorio, de carácter institucional y de carácter político, hacia lograr que la población peruana, no importa en qué parte del Perú se encuentra, logre efectivamente tener una salud adecuada a partir de los servicios pertinentes. Me estoy refiriendo al doctor Víctor Zamora, a la señora Midori Dejavic y al doctor Óscar Ugarte, tres profesionales que han asumido responsabilidades de dirección en nuestro país, ¿no? Víctor Zamora, médico cirujano de la Universidad de San Marcos, tiene maestría en Gerencia y Planificación y Políticas de Salud de la Universidad de Leeds en Inglaterra y estudios de posgrado en Farmacoeconomía de la Universidad Pompeu Fabra en España. Es exministro de Salud, ¿no? Y ha desempeñado algunos otros cargos. Midori Dejavic, ministra de Salud en nuestro país entre el 2012 y el 2014. Ha conducido diversos proyectos de asistencia técnica al Ministerio de Salud en temas de financiamiento, gestión, descentralización. También ha trabajado en el Banco Central de Reserva. Midori es economista de nuestra casa de estudios y tiene una maestría en Política y Planificación Económica del Institute of Social Studies, Erasmus University, Holanda, ¿no? Y actualmente es directora técnica del proyecto Global Sostenibilidad en los Sistemas Locales de Salud. Finalmente, el doctor Óscar Ugarte, ministro de Salud entre febrero y julio del 2021, médico cirujano, también de la Universidad Mayor de San Marcos y magíster en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad de Barcelona en España. Este conversatorio que hemos organizado lo que va a buscar es reflexionar sobre la base de tres preguntas que van a guiar el diálogo. Lo hemos organizado de forma tal que tengamos tres rondas, donde nuestros distinguidos panelistas van a tener 5 minutos para poder responder a las preguntas que hemos planteado, que analizan distintas dimensiones de los desafíos en salud, ¿no? Entonces, sin más, vamos a ir en el siguiente orden. Primero vamos a tener el comentario del doctor Víctor Zamora, luego de la economista Midori Dejavic y finalmente del doctor Óscar Ugarte. La primera pregunta que hemos planteado a nuestros panelistas es, frente a la situación actual que estamos viviendo en el sector salud en estos últimos meses, ¿no? Y que muestra, pues, elementos de precariedad
en general y desde el punto de vista de los gobiernos regionales y un poco los desafíos en la política nacional, quisiéramos escuchar sus comentarios en relación a una reflexión sobre la situación de las políticas de salud actuales y en particular, ¿qué rol podrían jugar los gobiernos regionales, ¿no? Que son actores importantes? A veces nos olvidamos que son actores importantes en el sector salud. Vamos a iniciar una reflexión sobre esta mirada con el doctor Víctor Zamora. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la organización de este evento. Me siento muy honrado de estar con Oscar y Midori y por supuesto contigo, Flavio. Esta mesa tiene 2 sanmarquinos y 2 de la Universidad Católica en la mesa. Dos profesionales médicos y 2 profesionales economistas. Voy a tratar de responder a tu pregunta desde mi exposición no como ministro de Salud, sino como director regional de salud, que alguna vez fui en San Martín en los años 90, cuando todavía el proceso de descentralización no había llegado al nivel que ha llegado el día de ahora. Entonces, si nosotros nos posicionamos en un gobierno regional, vamos a compartir las mismas características que van a compartir los otros gobiernos regionales. En primer lugar, por supuesto, la precariedad, ¿no? La falta de recursos con las cuales invertir en mejora sustantiva de la infraestructura, el equipamiento, atraer recursos humanos, hacer una transformación tecnológica e inclusive producir una transformación conceptual de cómo organizar la salud en el territorio. Lo segundo que voy a enfrentar en el gobierno regional es la fragmentación del sistema. Voy a ver que la seguridad social que está en mi territorio no necesariamente se rige bajo las ordenanzas o el liderazgo regional, porque su estructura es vertical y depende de Lima. Voy a encontrar eventualmente unas sanidades policiales o militares precarias, pequeñas, ¿no? A las cuales tampoco voy a poder atender sus necesidades porque tienen una estructura aparte. La fragmentación también me limita. Entonces, mi accionar se va a circunscribir prácticamente a lo que es los establecimientos de salud bajo mi mandato directo del gobierno regional. Lo tercero es que me va a afectar profundamente es la debilidad de la gestión general, la altísima rotación que se produce en el Ministerio de Salud, en la Seguridad Social. Voy a estar confundido probablemente con las señales que emana el centro en razón de la política general, del qué hacer, porque los gobiernos regionales se nutren del centro en materia de qué hacer y cómo hacer. Los gobiernos regionales tratan de adaptar esas normas nacionales a su ámbito local, pero voy a depender de los cambios que en las superestructuras estén dando. Finalmente, voy a estar afectado, ¿por qué no?, por un mal endémico profundamente, que deteriora profundamente el accionar del sector salud, que es la corrupción. La corrupción tanto en los procesos de licitación para hacer las infraestructuras, la mesocorrupción en materia de compra de los insumos, medicamentos, equipamientos, etc. Y la microcorrupción que se produce todos los días desde los profesionales o técnicos que no van a trabajar o se pierden los equipos de manera permanente, etcétera, etcétera. Y finalmente, voy a estar afectado también por la falta de confianza. El Perú es uno de los países con menores niveles de confianza entre la ciudadanía y sus instituciones. Entonces, en ese marco, en ese entorno, los gobiernos regionales tienen que apostar por, ¿no?, tener planes regionales, o sea, territoriales, que se adecúen al máximo lo que es las necesidades de su territorio, ¿no? Segundo, tienen amplios niveles de flexibilidad para poder movilizar sus recursos financieros asignados que se representan en su presupuesto, que eventualmente podrían generar ciclos largos de inversión,
tanto en la salud pública como en la salud individual. En tercer lugar, tienen que apostar por la generación de liderazgos regionales permanentes, que hagan sostenibles las políticas que a nivel regional se establezcan. En cuarto lugar, yo creo que el nivel regional es el nivel el más potente, junto con el nivel local, por supuesto, pero el nivel de agregación para la participación ciudadana, ¿no? En el nivel nacional ya la participación ciudadana es más compleja, pero a nivel regional yo creo que es el nivel mucho más, el más dúctil para poder escuchar las voces y transformar esas voces en acciones concretas del gobierno. Esa participación va a ayudar potentemente en generar confianza y eventualmente a empezar a derrotar la corrupción que tanto corroe el accionar de la salud. Estos son, Flavio, en brochazos, digamos, lo que se me ocurre que del gobierno regional en el entorno uno puede empezar a pensar hacer. Excelente, muchísimas gracias. Vamos ahora con el comentario de Midori. Has mencionado territorio, participación ciudadana, flexibilidad, liderazgo, aspectos que están dentro del manejo del gobierno regional. ¿Tú qué piensas al respecto, Midori? ¿Qué puede hacer un gobierno regional por la salud? Mira, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Siempre es una magnífica oportunidad cuando se nos brinda hablar de estos temas que están siempre en el centro de nuestras preocupaciones, con seguridad de todos nosotros, los que nos escuchan también. A ver, algunas ideas. Gracias, Víctor, por tu presentación, que me ha traído algunas ideas a la cabeza. Una primera cosa que quería decir, y que un poco es la continuación del preámbulo de conversación que tuvimos antes de que se iniciara el conversatorio, es recordábamos de alguna manera las fortalezas también, no solamente las precariedades, sino también las fortalezas del sistema. La fortaleza del sistema a nivel local, regional, nacional. Y creo que si bien es súper útil tener un buen diagnóstico de nuestras brechas, creo que también es muy útil hacer un recuento de estas fortalezas con las que contamos, porque son ellas sobre las que se puede seguir construyendo en realidad para ir cerrando las otras brechas de precariedad. Entonces, en ese sentido, en estos días estaba pensando sobre algo que en esta maestría seguramente va a ser muy estudiado, que es esta idea de la creación de valor público de Moore, ¿no? Esto ha sido un concepto ya de varias décadas, pero que ha sido, como todos sabemos, y los alumnos de este maestría van a conocer en profundidad, fue muy bien aceptado por los gerentes públicos en general, con un poco más de cautela por la academia, ¿no? Pero se ha impuesto como un concepto, creo yo, sobre todo en Latinoamérica, me parece, que resuena mucho con el gestor público, con su día a día, como que fue producto de un estudio de lo que realmente hacen los gerentes públicos en el día a día, ¿no? Entonces, no voy a entrar en mucho detalle, pero sí me parece muy interesante que cuando uno está en contacto con los hacedores de política de Tailandia, por ejemplo, que tiene una reforma muy interesante, de muy larga data, con resultados muy interesantes, ellos hablan de este concepto como el triángulo que mueve las montañas. Es decir, si es que el triángulo estratégico de Moore está bien alineado, es decir, una proposición de valor importante para la ciudadanía, un liderazgo y una credibilidad y un soporte político, voluntad política de mover esa agenda, y un conjunto de capacidades, sistemas de soporte, procedimientos, reglas que funcionan bien y están bien administradas, bien gerenciadas, con las capacidades a los niveles necesarios. Esos tres componentes para los tailandeses son el triángulo que mueve las montañas de las reformas estas difíciles, ¿no? Entonces estaba pensando en eso en estos últimos días y me di yo misma con la sorpresa que la pregunta que estamos enfrentando hoy en el sector salud no es cómo crear valor, sino cómo detener la pérdida de valor público.
Estamos perdiendo encima de COVID, que obviamente, seguramente Oscar va a hablar con mucha propiedad, pero encima del COVID ha venido un shock de pérdida de legitimidad, de confianza en la conducción del sector, una indiferencia a la ciencia. Estamos perdiendo talento humano en el sector público, cuadros muy importantes están saliendo del sector público, no vemos ningún movimiento hacia meritocracia, ni a un soporte, ni siquiera a la idea de meritocracia. Se están desinstitucionalizando las reglas fundamentales, en fin, los sistemas de soporte se debilitan, y coincido mucho con Víctor en este aumento del riesgo de corrupción también, que es absolutamente devastador para la credibilidad y la institucionalidad que necesitamos del sector. Todos estos elementos son buenos candidatos a ser causas de la pérdida de valor público que tenemos ahora, y que creo que es nuestra primera responsabilidad, es parar esa pérdida. Los debilitamientos institucionales se producen con mucha rapidez. El fortalecimiento institucional toma mucho trabajo y mucha acumulación y voluntad. Entonces, yo diría que nuestra precariedad hoy no es la del sistema de salud en per se, que la conocemos, que la reconocemos, y que le hemos discutido mucho, sino se nos agrega un fenómeno acelerado, que es esta pérdida de creación de valor público, según mi punto de vista. Y creo que estoy en mi tiempo. Muy bien, es muy interesante, ¿no? Nada mejor para una buena práctica que una buena teoría, ¿no? Y me parece muy hermoso ese refrán tailandés. Entonces, veamos, desde esta mirada has incorporado elementos como gerencia, valor público, ¿qué nos puede compartir Oscar? Adelante, Oscar, por favor. Muchas gracias. Y efectivamente, mis primeras palabras de agradecimiento por la invitación, muy a gusto de estar con Midori y con Víctor, compañeros de luchas y de gestiones de muchos años, y contigo, Flavio, representando este esfuerzo de la Universidad Católica. La primera pregunta nos plantea efectivamente un reto de análisis, pero a la vez de síntesis, ¿no? En el tiempo que disponemos para una pregunta que es amplia, como cuál es la situación actual del sector salud, y en ese contexto particularmente la situación de los gobiernos regionales, con una mirada, digamos, de descentralización que no hay que perder. Y yo creo que vale, digamos, intervenir en el tercer lugar, porque puedo hacer puntuación de algunas de las cosas ya dichas. El tema de la fragmentación que mencionó Víctor es sin duda la principal conclusión negativa en el enfrentamiento a la pandemia, ¿no? Y esto que es un tema consabido y tantas veces lo hemos dicho, sin embargo, frente a la pandemia, la fragmentación del sistema lo que mostró fue un nivel de ineficiencia muy grande, ¿no? Como país, para enfrentar. Otros países han podido responder mejor, y creo que hay un elemento que va paralelo al de la fragmentación del sistema, o sea, como sistema débil para enfrentar, que es a nivel de nuestra sociedad. Tenemos un problema central que ha tenido repercusión en por qué se propagó tan rápido y fue casi imposible contener con las medidas iniciales de cuarentena, de enclaustramiento que se convocó en un primer momento con el sentido común de evitar los contagios, ¿no? Pero que fue imposible cumplir, porque una sociedad como la nuestra, que en su momento, al inicio de la pandemia, tenía 72% de empleo informal, hoy tiene más del 80%, como dicen todos los economistas, era imposible que la gente se retuviese en sus casas cuando tenía que trabajar el día a día. Eso lo hemos visto en Lima, pero lo vimos con mayor razón en las regiones. Tanto el norte como la selva
fueron claro ejemplo, sobre todo en la primera ola, de cómo esto era imposible, pese a que se puso el toque de queda más temprano, ¿no? Y sin embargo, la gente estaba en las calles, no había forma, porque la gente pues tiene que recursearse como normalmente se hace, ¿no? Entonces, hay digamos, una razón estructural, más allá de la fragmentación del sistema, que juega en contra de la salud pública y de los esfuerzos heroicos que se han hecho desde todos los niveles y sobre todo los trabajadores, los médicos, enfermeras, en fin, el personal de salud que reconocemos, ¿no es cierto? Pero eso es uno de los temas críticos para hoy y para mañana. Es decir, ¿qué hacemos frente a eso? Pero también nos ha mostrado las brechas que también son históricas y que las conocemos, hay estudios grandes, en por lo menos dos áreas claves que tienen que ver también con la realidad regional. La brecha que hay a nivel de infraestructura y equipamiento en salud, recordemos que este es uno de los retos para acceder a la OSD. Tenemos obligación, así como necesitamos carreteras, a nivel de educación necesitamos escuelas, etc. En salud necesitamos cerrar una brecha que según los estudios hechos por el MEF, para el año 50 son más de 50.000 millones de soles que tendrían que cerrarse como brecha, empezando por el primer nivel de atención y siguiendo por los niveles hospitalarios, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto claramente, un solo indicador de eso, que en el caso de la pandemia ha sido fundamental, que es el tema camas. No digamos ya el primer nivel, pero camas hospitalarias. El indicador promedio para países como los nuestros es 2.5 camas por 1.000 habitantes. Eso es lo que tiene Brasil, lo que tiene Chile. Cuba y Argentina tiene 5, el doble. Colombia está por debajo, Ecuador, y nosotros estamos en 1.25. Es decir, tenemos la mitad de camas que deberíamos tener como país para todo, ya no digamos en la pandemia, que se requería bastante más, y sobre todo camas UCI y estas especializadas, ¿no es cierto? Y en la otra gran brecha, recursos humanos, también ha sido mencionado tanto por Víctor como Midori, donde tenemos una brecha muy grande, que no se resuelve. Víctor sabe perfectamente porque se metió recursos para contratar, se contrató todo lo contratable y nos sigue faltando. Se estima que hay 1/3 de déficit de los recursos humanos existentes, hay 1/3 que hay que completar, pero hay que formar, ¿no es cierto? Médicos, enfermeras, tecnólogos, psicólogos, todo, y eso toma varios años. Igual el de la inversión. Midori, en su periodo, uno de los decretos legislativos de reforma que planteó, y yo quiero recuperar eso como un mensaje, fue el cómo hacer una planificación de la inversión en forma seria. Y lo primero que creó el decreto legislativo que propuso Midori en su periodo de ministra es que haya una comisión especial multisectorial de inversión en salud, el CEMIS se llamaba, para hacer una planificación, eso de qué se requiere a 5 años, a 10, a 15, a 20, que se construyó, y a nivel de las regiones, los CRIS, ¿no? Se llamaba así, los comités regionales de inversión en salud, de infraestructura, pero todo se perdió en el tiempo. A partir del 2016 las gestiones se olvidaron de ese tema, y eso es lamentable. En el caso de recursos humanos tenemos igual un reto pendiente, porque hay un indicador para ver, por lo menos profesionales de la salud, profesionales, ¿no? Que dice que deberíamos tener por lo menos 45 profesionales por cada 10.000 habitantes. En el Perú
tenemos, de acuerdo al Observatorio de Recursos Humanos del MINSA, 35 por cada 10.000 habitantes. Nos faltan 10 puntos, digamos. Ese es el promedio. Pero, por ejemplo, Piura, que es el departamento más poblado después de Lima, tiene 21. Piura. Y Cajamarca, La Libertad. O sea, departamentos muy poblados. Los 3 más poblados después de Lima están en 20 y tantos. Entonces, resolver esos problemas no es de corto plazo, no es que nos falte plata y contratamos, no hay que contratar, hay que formar. Y quiero, De acuerdo. para no extenderme, simplemente mencionar que el otro gran reto es el financiamiento, ¿no? Sabemos que la salud como gasto en relación al Producto Bruto Interno en Perú estamos muy por debajo de lo que es el promedio, que es 7.5 de PBI, nosotros estamos en 5.5 escasamente, y este es un reto mayor, ¿no? Para señalarlo. Bueno, excelente, ¿no? En 17 minutos hemos hecho una mirada, pues, bien exhaustiva en realidad, ¿no? Señalando fortalezas, debilidades, y sin embargo, en ese escenario, pasando ya a nuestra segunda pregunta, hay espacio para que los gobiernos regionales puedan hacer cosas, ¿no? A pesar del escenario que se describe y de la situación nacional, hay todavía un espacio para poder hacer cosas. Y en ese sentido, la siguiente pregunta es, ¿y qué puede hacer? ¿No? Pensando en términos lo más prácticos y concretos, tenemos muy pronto un cambio de autoridades a nivel regional. ¿Cuáles serían sus reflexiones sobre lo que se puede hacer en este mismo orden, ¿no? Adelante, Víctor. Bueno, así como tú, Flavio, has señalado de que no hay nada más práctico que una buena teoría, cosa que coincido plenamente, creo que no hay nada más poderoso que una buena política. Y en ese sentido, los gobiernos regionales y las direcciones regionales de salud tienen un poder enorme para poder sentar las bases de la negociación con el centro. Ya que, por ejemplo, en tema de financiamiento, en temas de política de recursos humanos también, o en temas de inversión y de equipamiento, hasta para discutir los temas de nuevas tecnologías, como por ejemplo la base tecnológica de la historia clínica digital. Las regiones están en capacidad de poner agenda. Lo que los debilita es que las 24 regiones no tienen una agenda en común. Y creo que allí existe el reto de los gobiernos regionales de poder discutir y proponer una agenda sanitaria con la cual discutir con la autoridad nacional, ¿no? Un ejemplo. Durante los años 90, 4 regiones, ¿no?, fueron desarrollando pequeñas herramientas de aseguramiento para atender a las mujeres gestantes, que en esos tiempos pagaban por sus servicios de parto. Entonces, parto ahorro, parto seguro, le pusieron distintos nombres. Con el devenir del tiempo, las regiones pudieron participar en la discusión del desarrollo del seguro materno-infantil, que luego con el seguro escolar se convirtió en el seguro integral de salud que hoy tenemos. O sea, el seguro integral de salud sí nace del centro, pero se alimenta de las iniciativas regionales. Y lo mismo se puede decir de la conformación de las redes. Las redes son una concepción teórica central, pero la generan, la crean los niveles regionales. ¿Para eso qué necesita? Necesita mayores niveles de flexibilidad para planificar y financiar su plan. Hoy día esa planificación está divorciada del financiamiento. Yo puedo planificar, por ejemplo, invertir en el agua, en el saneamiento, en la educación, en los determinantes sociales de salud, en el primer nivel de atención, pero la plata, parte de la plata, me viene marcada para determinadas acciones de salud de las cuales yo no me puedo mover. Entonces, creo que se necesita un diálogo más potente entre los gobiernos regionales y el gobierno nacional, no de confrontación, sino de generación de la nueva agenda sanitaria enfocada en el nivel regional. No olvidar a los gobiernos locales. No hay que olvidar a los gobiernos locales que tienen por mandato de ley la atención primaria de la salud. No solo el primer nivel de atención. Tienen los espacios saludables, los parques, las ciclovías, las acciones recreativas, etcétera,
son acciones potentísimas de los gobiernos locales que tienen ahora enorme importancia, dada la agenda sanitaria que tenemos para nosotros, una población que se envejece, una población que está atacada por enfermedades crónicas, degenerativas, derivadas, entre otras cosas, del ambiente patógeno en que vivimos. Un ambiente que nos engorda, que nos hace consumir alimentos poco saludables, que nos limita la recreación, etcétera, etcétera. Eso, los gobiernos regionales tienen un enorme rol. Pero como están divididos en cientos de unidades, no logran coalescer en una agenda sanitaria. Por supuesto que el nivel nacional tiene que favorecer que eso se produzca. Si el nivel nacional sigue pensando que las políticas van de arriba hacia abajo, que las estructuras económicas y el presupuesto se hace de arriba hacia abajo, se deciden las prioridades y se le asignan los fondos para las prioridades que se establecen, ya sea en el MINSA o a veces en el MEF, entonces los gobiernos regionales y los gobiernos locales quedan reducidos a su mínima impresión, pueden soñar mucho, planificar poco y ejecutar mucho menos para transformar lo que ellos sí pueden transformar. Su entorno, su primer nivel de atención, sus planes locales de salud y tener un plan de inversiones de mediano y corto plazo, como lo ha señalado Oscar en la experiencia que hemos vivido en el pasado. Y los gobiernos regionales, Tacna, La Libertad, San Martín y otros, han sido protagónicos en distintos momentos, pero no han logrado adquirir ese volumen que 24 regiones conjuntas podrían hacerlo, ¿no? en la negociación con el centro. Ahí lo dejo. Una construcción común, de una agenda común, podría ser un elemento de negociación, vamos a llamar así, con el gobierno nacional, ¿no? Y hay un espacio para trabajar ahí. Midori, ¿qué piensas tú al respecto? ¿Qué pueden hacer los gobiernos regionales? A ver, quiero regresar un poco sobre este tema de los recursos, de lo que ha hablado tan elocuentemente Víctor y también Oscar. Y de repente comenzar por contarles una anécdota. Como un año después de que yo dejé el ministerio, menos de un año, a los meses que dejé el ministerio, tuvieron la amabilidad de invitarme a un evento que no recuerdo muy bien de qué se trataba, en OPS, algo de financiamiento, y estaban en el recinto, digamos, personas que habían asumido la gestión, particularmente la parte presupuestal, ¿no? Entonces, conversando sobre el tema en el conversatorio, este evento, la persona a cargo del ministerio me dice, el problema es que nos has dejado demasiada plata en el presupuesto. Y Oscar es testigo, que no estoy exagerando. ¿Por qué traigo esa anécdota? Porque no es, lamentablemente, solo un tema de más recursos. Se necesitan más recursos, ¿quién lo va a dudar? Para tener más recursos se requiere una cabeza, una conducción estratégica del ministerio que sea capaz de sentarse frente al MEF y tener una conversación de igual a igual. Nuevamente un tema de capacidades. Para recibir el dinero y gastarlo se necesitan capacidades. Cualquiera que mira el CIAF se da cuenta de la cantidad de dinero que se devuelve. Yo me he enterado muy recientemente que un instrumento que nos costó mucho gestionar con el MEF, que era no solamente el financiamiento de la inversión, sino el financiamiento para la puesta en operación de la nueva infraestructura, que era entre 12 y 18 meses, que era contemplado como con reglas de inversión, es decir, un poco más flexibles, para que no tuviéramos este problema de hospital construido y vacío y sin operar durante meses y meses y meses, trayendo frustración, desconfianza y, bueno, obviamente falta de atención a la población que lo necesita urgentemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que a la par de que tenemos una agenda de mayores recursos, también debemos tener una agenda de eficiencia. Y es muy difícil poner una agenda de eficiencia en el sector salud. Tenemos que visibilizar la importancia del buen uso de los recursos. Y no estoy hablando solo de corrupción, aunque también de corrupción.
Estoy hablando de capacidades básicas para transformar esos recursos financieros que finalmente se los están asignando al sector y no se está asignando para ampliar la dotación de agua y saneamiento, para hacer más carreteras, que pueda tal vez tener más influencia en la salud de lo que inclusive hacemos dentro del sector. Entonces, ese es un tema fundamental. Las dos agendas creo que tienen que estar bien balanceadas. A mis alumnos, que son por lo general profesionales médicos, les cuesta un poco hacer un curso de economía de la salud, puesta el foco en cuáles son las mejoras de eficiencia que están a nuestro alcance, con todas las posibles rigideces legales y procedimentales que puedan haber. Entonces, ese es un primer tema que me parece fundamental y que creo que iniciativas como la de esta maestría y otras son súper adecuadas para poner esa agenda, no la agenda de solo nos falta dinero. ¿Qué se puede hacer? Claro, todos sabemos lo que queremos. Todos queremos una buena conducción del sistema a nivel nacional y regional. Queremos claridad en las prioridades de salud. Creo que ha llegado un momento post-pandemia en la cual hay las condiciones, o debieran haber las condiciones de un replanteamiento o refinamiento de nuestras prioridades de salud, un diálogo con el Ministerio de Economía de mediano plazo, no de año a año. Esta planificación multianual de la que hablaba Oscar es fundamental. Nada en el sector salud se hace en meses o en un año. Si no hay continuidad de las políticas, estamos siempre en el mismo sitio, discutiendo los mismos problemas y proponiendo tal vez las mismas soluciones. Entonces, claro, salud pública es una prioridad absoluta, más allá del COVID, eso merecería todo un conversatorio. Hay que salir de la covidización del ministerio y del sector. Es hora de enfrentar las otras necesidades esenciales de la población que han quedado con una demanda reprimida muy grande y que creo que necesitamos reconocer y reaccionar. No tenemos listas de espera, no sabemos cuántas intervenciones que son programables, cuántas personas están en lista de espera. Obviamente podríamos hablar por enésima vez de fortalecer atención primaria, incorporación de tecnología y yo creo que hay dos temas, si me permiten, dos temas, si me dijera elegir dos temas, yo diría, si este periodo gubernamental pudiera hacer un cambio fundamental en los sistemas de información y en la digitalización por un lado, y por el otro, que es una forma de cerrar este problema de fragmentación, porque el problema de fragmentación no solamente es de instituciones y organizaciones, sino de unificación de sistemas de información, procedimientos, atenciones a los pacientes, en fin. Si pudiéramos hacer ese cambio en el sistema de información, yo creo que habríamos hecho mucho. El otro gran tema que estamos viendo a través de varios estudios que hemos estado realizando es que hay niveles muy altos de agotamiento y estrés en nuestro personal de salud. No digo solo en el Perú. Hay estudios que hemos realizado nosotros en algunos países de Latinoamérica, OPS está realizando otros, y nos encontramos con niveles alarmantes de agotamiento y estrés entre los servidores de salud que hay que atender. Porque finalmente todos estos cambios requieren evidentemente un conjunto, un ejército, si ustedes quieren, de profesionales y no profesionales de salud que estén en condiciones de hacer su mejor esfuerzo, como lo han demostrado en los años pasados. Y me quedo aquí. Gracias, Midori. Efectivamente, ¿no? Hay un tema de financiamiento de recursos, pero también para que eso se transforme en realidad necesita capacidades, personas que puedan hacer que eso pase del papel a la realidad. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más pueden hacer los gobiernos regionales, Oscar? A ver, lo dicho hasta el momento sobre ese punto, tanto por Víctor como por Midori, efectivamente plantean temas que son sumamente importantes. Y es cierto, no solo requerimos ampliar el financiamiento, que lo necesitamos, sino gestionar bien el financiamiento. Esta es también una vieja cantaleta, digamos, ¿no?
cada vez que el MINSA le pide más recursos al MED, dice, oye, pues si no has ejecutado todo lo que te dimos, ¿para qué pides más? Pero eso es también relativo, ¿no? Porque es en determinados rubros que no se ejecuta bien. Y yo les quiero poner un ejemplo, porque he tenido la ventaja, digamos, de haber estado también en salud. Durante la pandemia, desde antes de la pandemia y durante la pandemia, por lo menos el primer año, estaba en la gerencia central de operaciones de salud y he podido comparar. Y hay un problema de capacidad gerencial, es cierto, pero ahí tenemos buenos gerentes en ambos lados, ¿eh? Tenemos en salud y tenemos también en el MINSA. Y además, muchos de ellos, sobre todo regionales, han estado en uno y otro lado. Claro. Yo he encontrado gerentes regionales de salud que habían sido directores regionales en esa misma región. En Loreto, en Huánuco, en varios lados, ¿no? O sea, es la misma capacidad humana, digamos. Pero, ¿qué cosa hay adicional? Y eso es, digamos, necesario señalarlo porque no siempre se reconoce. Salud es también un organismo público. Es decir, el financiamiento es privado porque viene de los empleadores, pero la gestión es pública. Por eso está sujeta a la Contraloría y a todas las reglas y normas. Pero tiene formas de organización diferentes. Y esto que se señala como verticalidad tiene una gran ventaja en la eficiencia en la acción. Por ejemplo, con Víctor lo hemos visto, cuando recién se inició la pandemia y teníamos encendido el norte, encendido Iquitos, no habían camas, estaba todo saturado, se necesitaban estos módulos, estas camas, estos hospitales transitorios, ¿no? Lo que después se llamó los hospitales blancos. En salud, por el mecanismo de administración que tiene, el gerente regional pidió, la gerencia central de operaciones evaluó, dijo, correcto, se le dio al gerente general ordenó, en 3 semanas se instaló. En el caso de la dirección regional, digamos, que no está cualquier persona, ¿no? Estaba Percy Minaya, que ha sido viceministro, es un colega con mucha experiencia, pidió lo mismo, pero el circuito, pedirle al gobierno regional estudia y después de 2 semanas le dice, no tengo plata, pídele al MINSA. Va al MINSA y dice, no tengo plata, va al MEF. Bueno, eso tardó 3 meses para instalar el primer hospital blanco. O sea, no es un problema de que no haya capacidad, hay capacidades, pero no pueden funcionar porque los sistemas, en el caso del Ministerio de Salud, Gobierno regional, están demasiado reglamentados, están sobre reglamentados, diría yo. Con el prurito evitar, digamos, las decisiones incorrectas, ¿no? La corrupción. Pero peor es porque se paralizan las cosas, no se funcionan. Entonces, ahí hay cambios que hacer, normativos, que agilizarían muchísimo esa capacidad, con mayor formación, sin duda. Pero se ha formado durante años gerentes públicos que tampoco podían actuar, pues, porque hay estas tenazas que cierran, ¿no? Pero también hay, obviamente, falta de visión en algunos casos que pueden explicar gran parte de los problemas, pero para redondear, y yo quiero reforzar algo que ya dijo Midori, si bien tenemos en la vacunación un tema muy importante que debe continuar, tenemos todas las otras áreas, tanto las preventivas, promocionales, como la vacunación en todas las otras cosas que no es COVID, ¿no es cierto? Y donde venimos con retraso, pero además, también lo mencionó Víctor al inicio, las enfermedades crónicas, las enfermedades de las personas de la tercera edad, el cáncer, y tenemos que agilizar, y ahí tenemos un reto muy grande. Hay experiencias, en el caso del cáncer, el Plan Esperanza fue muy importante, Midori lo conoce perfectamente,
se ha perdido gran parte del impulso que hubo, y creo que eso es parte de lo que hay que retomar. De acuerdo. Entonces, puede ser que no haya capacidades, pero cuando hay capacidades, la institucionalidad impide que esas capacidades operen, ¿no? Es un poco la reflexión que tenemos. Ahora, en esta última ronda, la tercera y última pregunta, y ya agradeciendo las múltiples comentarios y preguntas que estamos recibiendo de quienes nos están viendo y escuchando, en esta última ronda, para escuchar la reflexión de ustedes tres, que frente a esto que se ha planteado, y los tres lo han enfatizado, de lo no COVID, ¿cierto? Todos los otros elementos que quedaron relegados y que ya ahora empiezan a otra vez emerger dentro de las necesidades, ¿no? Concretamente, ¿qué se puede hacer, ¿no? Hemos hablado de debilidades, fortalezas, institucionalidades que no operan, pero en concreto, ¿qué cosas se pueden hacer directamente, ¿no? Para empezar a atender esto que quedó relegado y que ahora emerge, todo lo que es no COVID? ¿Cuál sería su reflexión? Adelante, Víctor. Bueno, parte de lo que se ha señalado, algunas cosas voy a repetirlas, pero creo que son necesarias. Yo quiero, antes de eso, solamente señalar de que en materia de los grandes males del sector salud, la precariedad, la fragmentación, la corrupción, la debilidad de gestión, etc., también está una descentralización que necesita ser revisada y reformulada. Creo que esa es una deuda que tenemos como sociedad frente a nuestro sistema de salud. No eliminar la descentralización. No quiero que se me malinterprete. Hay que reformular la relación centro y regiones, y centro-periferia, porque no está dando los resultados que esperamos, ni para las regiones ni para el centro. Los dos estamos insatisfechos del proceso, y eso tiene que ser revisado. Y no deja de ser urgente. Ahora, en relación con lo que el gobierno nacional y los gobiernos locales nacionales tienen que hacer de manera urgente, tenemos que hacer como sociedad. Número uno, la pandemia no ha terminado. La pandemia no ha terminado y lo que se llama pospandemia, en realidad, son dos tipos de personas afectadas. Propiamente por la enfermedad, lo que se llama el COVID largo, que no está siendo adecuadamente atendido, ni siquiera está en un plan de acción. COVID largo, lo que incluye la salud mental. Lo segundo es derivado de la atención del COVID. Aunque Midori nos pide descovificar la política, efectivamente hay un segmento de la población que ha pasado en largos periodos de hospitalización que han quedado con secuelas, que necesitan rehabilitación, cirugía, etcétera, que no está adecuadamente planificado, financiado y organizado. Y eso hay que hacerlo de manera urgente. Disculpen la expresión para la audiencia, tener un tubo 40 días, muchos de los pacientes salen con secuelas salen vivos, pero con enormes secuelas que necesitan incluso cirugías reconstructivas. Eso no está en ningún plan y necesita ser incluido. Entonces, y necesita por lo tanto inversión. Y es urgente, es parte de la pandemia. Lo que no es directamente COVID, pero que nos está presionando enormemente es, ya lo han dicho, toda la brecha de vacunas de todos los grupos etarios, especialmente de nuestra infancia. Y eso hay que hacerlo de manera urgente. Está toda la infraestructura, necesita inversión y también es COVID y también es urgente. Lo segundo es la demanda quirúrgica embalsada. Oscar ha hablado de los hospitales blancos, de los centros de atención temporal, ¿no es cierto? Hospitales que se construyeron ad hoc. Esos se están desmontando en este momento, se están parando sus operaciones porque ya no hay tantos pacientes COVID. Pero sí hay pacientes quirúrgicos, hay pacientes que tienen hernias, hay pacientes que tienen necesidad de operarse una vesícula en largas y enormes colas de espera para la cirugía. Se ha aprobado un decreto legislativo a través del cual, una ley que permite la doble percepción durante la emergencia. Esta es una emergencia, el embalse quirúrgico puede ser organizado de manera ordenada y planificada en todas las regiones. Este año, el embalse quirúrgico. Y finalmente, se necesita, así como un equipo especial para ver todo lo que es infraestructura y que ha sido mencionado,
Hoy día se necesita un equipo especial de alto nivel, con la participación de todas las unidades ejecutoras, para ver el tema de medicamentos. 30% del gasto en salud viene del bolsillo directo de la gente, los empobrece. La mitad de ese gasto son medicinas, y son medicinas que el Estado, sus dos principales proveedores, el Ministerio de Salud y las regiones, y de salud, no están siendo capaces de comprar a tiempo y distribuirlas a tiempo para la persona que lo necesita. Las colas de pacientes demandando por sus medicamentos contra el cáncer es solo una expresión dramática de eso, pero también es dramático no encontrar paracetamol, no encontrar para la tuberculosis, no encontrar medicamentos que debieran estar al alcance de todos. Los medicamentos es una emergencia nacional en estos momentos. Bueno, hay dos medidas concretas que se pueden hacer, que atender el embalse quirúrgico con la infraestructura que ya existe en todo el Perú, y segundo, la logística para que las medicinas lleguen a donde se necesitan en todo el Perú, ¿no? ¿Qué piensa Midori sobre qué se puede hacer concretamente? A ver, una primera cosa casi de perogrullo es que hay que resolver el recorte del presupuesto que se ha hecho a prioridades nacionales como VIH, TB, salud mental, y sigo contando. Eso es como ir en reversa a todo lo que tiene sentido común en el sector. Hasta ahora no nos explicamos por qué en este momento hay un fuerte recorte, particularmente en el área de tratamientos, en los medicamentos. La respuesta que de alguna manera llegó fue, bueno, es que compramos el año pasado. Sí, pues, pero necesita presupuesto este año para comprar el próximo. Si no tiene presupuesto este año, el próximo vamos a tener escasez, y creo que la vamos a tener este año inclusive. Entonces, primera cosa así de sentido común básico, arreglen ese problema de los programas presupuestales con estos recortes inexplicables a problemas de salud público fundamentales como son, repito, VIH, TB, metaxénicas, salud mental. Inclusive se ha recortado los pocos fondos que tenía la lucha contra la violencia contra la mujer. O sea, eso es como obvio, primer punto. Después la cosa se pone, claro, más compleja, y hoy en la mañana leía una viñeta muy chistosa que decía, para todo problema complejo hay una solución clara, simple y equivocada. Es decir, un problema complejo no se resuelve con una bala. Y entonces regresamos a lo que Víctor estaba comentando, Oscar también, de estos arreglos institucionales donde se construyen agendas comunes, consensos. Ustedes recordarán, Oscar, Víctor, cuando habían estas macroregionales, varias regiones se reunían en salud con el aval de sus gobiernos regionales y se pensaba la región, la macroregión, a pesar de que sabemos que la descentralización es departamental, ¿no? Entonces, esto que plantea Víctor sobre remirar la descentralización, los que hemos vivido el proceso, tenemos algunos diagnósticos de las causas, hay que mirar ahora cómo se revisa el tema de descentralización, muy complejo, un tema muy complejo, pero ciertamente pasa para mí también por definir bien el rol del Ministerio de Salud. He tenido incontables discusiones en el Ministerio de Salud, en el famoso Salón Verde, en algunas ocasiones con exministros que, a mi modo equivocadamente, igualan rectoría con administración. Es decir, yo hago mi rectoría si es que administro el aparato público. Entonces, esa confusión para mí entre rectoría, conducción estratégica del sector, hacia dónde va las grandes políticas, soy también un prestador, y por lo tanto tengo la mirada del prestador que termina siendo pues mucho más fuerte que la del rector, no permite efectivamente que se desarrollen esas habilidades especiales en el ministerio que son de rectoría. Entonces hay toda esa discusión, pero también, como decía Víctor, me parece muy acertado esas fuerzas que existen en los gobiernos regionales, las macroregiones,
que dieron lugar a lo que después fue la SICS, que era un espacio de encuentro entre el nivel nacional y el nivel regional, que durante todo el tiempo que lo vi operando, en la época de Oscar, en mi época, algunas épocas posteriores, ahora con mucho mayor debilidad, un espacio de concertación y de gobernanza muy importantes que hay que retomar. Y si no se retoma por iniciativa del nivel nacional, creo que las regiones pueden redituar esa experiencia de juntarse y pensar el futuro macrorregional juntos y hacer efectivamente una voz muy firme. Yo recuerdo, con esto quiero terminar, para ilustrar la importancia que tienen esas coaliciones y esas alianzas, es que en algún momento posterior a mi salida, algún tiempo después, el MEF, que siempre ha sido muy reacio al aseguramiento universal, le dijo a las regiones, a las gobernadores regionales, fíjense, nos deshacemos del sí, si yo le transfiero toda la plata a comienzo de año, nos olvidamos de todo este asunto. Y los gobiernos regionales dijeron no. O sea, los que defendieron el aseguramiento universal fueron estos consensos en los gobiernos regionales respecto de mecanismos más modernos de asociar recursos a efectivamente resultados, que es un camino largo que recorrer todavía, pero sí, eso me parece un punto fundamental. Y si esas alianzas son con sociedad civil, creo que puede ser muy potente lo que se puede conseguir en términos de llegar a consensos. Y quiero terminar con algo que yo he aprendido en mi vida, que es cuando no se abre una ventana de oportunidad para estos cambios, lo mejor que se puede hacer es prepararse para tener las soluciones cuando la ventana de oportunidad se abra. Peor que no tener una ventana de oportunidad es que se abra una ventana de oportunidad y no tengamos que decir. Entonces siempre es momento para lograr consensos, discusiones, debates y acordar algunas medidas que son esenciales para fortalecer nuestro sistema de salud, que, repito, tiene fortalezas. No olvidemos nuestras fortalezas. Gracias. Bueno, o sea, hay un elemento ahí importante de construcción de institucionalidad a partir de esta gobernanza que reúna a los actores, ¿no? Muy interesante lo que planteas, ¿no? Cuando se abre la ventana de oportunidad, en realidad uno debe meterse, aunque no esté listo, porque nunca sabes cuándo se va a volver a abrir, ¿no? Entonces, mejor pensar que se va a abrir pronto, ¿no? Y mejor estar bien preparados. Es correcto, es correcto. Oscar, ¿qué piensas tú? Concretamente, ¿qué se puede hacer? A ver, creo que mirando, digamos, hacia el futuro, sin embargo, no hay que olvidarnos de las cosas urgentes del presente, ¿no? Todavía seguimos con la pandemia, todavía tenemos problemas. Si bien esta tercera ola está bajando, los países europeos ya tuvieron cuarta y quinta ola, ¿no? Hong Kong ahorita está en una ola brava y no se explican cómo. Y bueno, el riesgo no pasa y por lo tanto no hay que bajar la guardia. Y creo que hay dos cosas claves con relación a la vacunación que ya ha quedado recontra demostrado que es efectiva para protegerse frente al riesgo de enfermedad grave y morir. Uno, que creo que no se le está poniendo el acento principal, es tercera dosis. Hemos estado contentos porque el año pasado habíamos logrado más del 70% de la población objetivo con 2 dosis. Pero ya quedó demostrado que el efecto de la segunda dosis se pierde al tercero, cuarto, quinto mes. Entonces, todos los que recibieron 2 dosis hasta el segundo semestre del año pasado, hoy están desprotegidos parcialmente. Por lo tanto, la tercera dosis es clave, es fundamental. ¿Y cuántos tenemos vacunados con tercera dosis? 33% de la población objetivo. Y eso se necesita una campaña, una conducción del ministerio informando, explicando, porque la gente se ha quedado con la idea anterior, pues, ¿no es cierto? Y dentro de este gran conocimiento de la gente, que es parte del valor público que menciona Midori, que es información, conocimiento, se ha ganado mucho en eso. La ciudadanía conoce, está informada, etcétera, pero a veces
se queda pues con determinadas ideas, ¿no es cierto? Que nosotros mismos quizás las propusimos. Entonces, dicen, no, la tercera dosis ya para qué, si ya con 2 dosis está protegido, ¿no es cierto? Y ahí hay que hacer una campaña intensiva. Y la otra es la vacunación infantil, la de 5 a 11 años, que si recién empezó en enero, pero debíamos haber avanzado más, estamos en 48% de la población infantil con una dosis, Y eso es bien serio, porque el riesgo de un recrudecimiento de tercera ola o una cuarta ola más adelante, estilo Hong Kong o lo que fuere, está presente si no cubrimos bien la vacunación. Yo creo que esto es fundamental. Ahí hay información, desarrollar confianza, eso es fundamental, y creo que los problemas políticos actualmente juegan en contra, ¿no es cierto? La gente desconfía, como fue cuando empezamos la vacunación en febrero del año pasado. Pero todo esto del vacunagate creó una desconfianza increíble, la gente no quería vacunarse. Las encuestas decían entre 40 y 45%, no me voy a vacunar. ¿Por qué? Porque fulano, sutano, decidieron lo que sea. Bueno, ese es uno. No voy a profundizar, simplemente decir que estoy de acuerdo. La vacunación general, la normal, digamos, es un reto retomar. Este tema de las crónicas, estoy de acuerdo con Víctor, que hay secuelas que no se están manejando como política, incluso no se están investigando seriamente. Y hay muchas, ¿eh? Yo puedo decir aquí en confianza, yo me quedo con una sordera después de tener el cuadro de COVID. Y problemas de equilibrio. No quiere decir que sea un desequilibrado, pero, solo yo me doy cuenta, ¿no? Menos mal. Pero hay secuelas de todo tipo, neurológicas, motoras, digestivas, respiratorias sin duda, que requieren políticas de ese tipo. Plenamente de acuerdo con lo señalado por Víctor. Y algo que todos hemos mencionado, pero creo que hay que poner el acento especial, primer nivel de atención, ¿no? Entonces, las redes integradas son efectivamente una alternativa. Hay un proyecto, hay un financiamiento con Banco Mundial y BID de 300 millones que ha venido lento, ¿no? De los años anteriores, pero creo que hoy es el momento de darle toda la fuerza posible para ganar. Y creo, nomás con esto termino, que efectivamente todas estas experiencias en las cuales hemos participado de coordinaciones interregionales de tipo macro-regional y otras son importantes, pero hay un elemento clave que le debería dar concreción, que son las mancomunidades regionales. Hay normativa, hay un marco legal para eso. ¿Qué cosa es lo que ha fallado hasta el momento? Porque hay mancomunidades, la mancomunidad del norte, la mancomunidad del centro, en varias zonas del país, motivados por proyectos que resuelven necesidades reales. Pero eso requería incentivos y por lo tanto financiamiento especial, que no ha habido, pues. Ahí siempre el MEF ha sido muy resistente a eso. Entonces se han frustrado. Tremendas ideas y voluntad, y se han frustrado porque no ha habido pues, los recursos adicionales para que eso se llegue a la práctica. Y creo que eso es fundamental. Y creo que este año podría ser, en el marco de las elecciones, etcétera, revivir los proyectos de mancomunidades regionales, y en salud hay varios, que sin duda pueden ser muy útiles para resolver las cosas que venimos diciendo. Gracias. Excelente. Muy bien, en realidad, en poco tiempo hemos tenido una mirada bastante profunda de los desafíos que enfrentamos en el sector salud, ¿no? Desde, como me señalaba Midori, fortalezas que existen, pero también espacios de mejora que los tres han señalado que también existen. Esta necesidad de política, pero una política que tiene que ir hacia brechas y donde las capacidades pueden existir o no, pero la institucionalidad sectorial lo limita, y en un escenario en donde las regiones tienen campo de acción concreto y se han señalado algunos aspectos muy puntuales y muy concretos de acción que pueden ocurrir a nivel regional, sin desmedro, digamos, de lo que se puede estar haciendo a nivel nacional, ¿no? Desde recomendaciones como
el embalse quirúrgico, medicinas, hasta elementos asociados a la construcción de una institucionalidad, una gobernanza regional que permite una articulación y una mirada integral y respuestas concretas a temas actuales como es la vacunación, señalado por Oscar, ¿no? Y de hecho las preguntas que nos han planteado van en esa línea. Entonces quería plantearles dos preguntas. Una primera pregunta que justo tiene que ver por la descentralización. Ustedes han estado hablando de la descentralización y hay varias preguntas sobre eso. Entonces integrando las mismas quería plantearles lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las medidas de rápido impacto para poder tener un shock de descentralización? Hace algún tiempo se hablaba del shock de descentralización, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser medidas de rápido impacto a nivel de la descentralización para que, por ejemplo, un gobierno local pueda trabajar estos aspectos en parques que señalaba Víctor y ahí promover salud preventiva, ¿no? Entonces, en 2 minutos, ¿qué se le puede ocurrir en el mismo orden a ustedes? Algo que podría generar que esta rueda de la descentralización pueda girar más rápido y mejor. Adelante, Víctor, por favor. Bueno, yo creo que el COVID nos da enormes oportunidades para que las regiones en este momento, a partir de estas ideas que se han señalado y otras más, los gobiernos regionales puedan hacer su plan post-COVID. Un plan de emergencia post-COVID que identifique cuáles son las 4 o 5 intervenciones de este año, de inicio del próximo, y negociar su financiamiento para su intervención. Ninguna de estas acciones que estamos hablando, ninguna, medicamentos, historia clínica digital, primer nivel de atención, redes integradas, lo que fuera que hemos dicho nosotros, incluso vacunar, lo más sencillo que parece sencillo que es vacunar, se va a hacer sin la agenda de recursos humanos. Un compromiso del gobierno nacional con respecto al gobierno local es no dejar ir a los 60.000 trabajadores de la salud que hemos incorporado a través de contratos CAS-COVID al sistema. Como lo dijo Oscar, hemos contratado todos los que estaban afuera, prácticamente todos están contratados por COVID. Como el COVID está desapareciendo, los contratos se están liberando. Esos recursos humanos debemos ser capaces de movilizarlos de los hospitales blancos, de los hospitales que hemos construido para atender a los pacientes graves o muy graves, y desplazarlos al primer nivel de atención. Son 60.000 profesionales generalistas que pueden ser desplazados al mismo tiempo que se negocia con las regiones un plan de sostenibilidad de recursos humanos en el primer nivel de atención para atender cualquier agenda que la región nos ponga. Vacunar, hacer desembalse quirúrgico, cualquier intervención que la región plantee en un plan que sea financiado va a necesitar recursos humanos. Esos recursos humanos hay que movilizarlos de los hospitales centrales al primer nivel de atención y no dejarlos ir. Eso es lo que debe hacerse de manera urgente ahora. El plan de recursos humanos en salud. Dori, medidas de rápido impacto a nivel de regiones y municipios también, ¿no? Puede ser que también algo tienen que aportar los municipios. Sí, yo quisiera comenzar por explicar mi pedido por descovidizar al ministerio y a la política. Y cuando me refiero a descovidizar, exactamente acaba de dar un ejemplo Víctor. ¿Cómo es posible que tengamos contratos COVID y ahora pensemos que ya no necesitamos esa gente? No hay que asociarlo solo a la atención del COVID, hay que incorporar, no se debe prescindir de un trabajador de la salud. Siempre hemos tenido brechas enormes. Entonces me preocupa que eso se titule, se le ponga su etiqueta de COVID, entonces cuando acabe la emergencia, o creamos que acabe la emergencia, perdamos esos recursos. Entonces esa era a lo que me refería y estoy totalmente de acuerdo con lo señalado respecto del COVID largo, ¿no? Es toda una discusión y que va a crear, creo seguramente, o ya ha creado toda una nueva necesidad de atención de enfermedades crónicas, ¿no? Sobre las que ya teníamos. Pero regresando a tu pregunta, cosas de muy corto plazo, yo la verdad pensaría en las cosas mirando al pasado cercano que funcionó y pongámonos y reactivémoslo. Funcionó un programa que se llamaba Más Salud. Y Oscar se debe acordar bien, cuando teníamos el IGES, se pudo atender una lista de esperas quirúrgicas en todo el país, movilizando
movilizando a especialistas a las regiones por periodos cortos. Había ahí un proceso además de capacitación de personal en los propios hospitales regionales. Entonces, eso se montó muy rápido, fue muy exitoso y se desarmó. ¿Quién sabe por qué? No se sabe por qué, no me acuerdo, por alguna cosa. Pero o sea, buscar en el pasado reciente las cosas que funcionaron. Funcionó Más Salud, funcionó este asunto de la inversión. Eso se montó rapidísimo, los CRI se montaron rapidísimo. A mí me sorprendió enormemente ¿por qué se nos ocurrió hacer esto? Porque íbamos a los consejos de ministros descentralizados, que ustedes habrán también tenido seguramente, y se paraba cada alcalde y sacaba su lista de lavandería y el presidente me miraba y me decía, ministra, ¿está tomando nota? Y yo, por supuesto, estaba tomando nota pensando, esto no lo vamos a hacer jamás. O sea, todo esto a la vez, en todas las regiones, en todos los distritos, entonces pongámonos en orden. Inventamos este mecanismo, lo probamos, y grande fue mi sorpresa cuando meses después volvimos a uno de estos consejos descentralizados y pasamos de transporte y comunicaciones y de vivienda y ahora le toca a salud. A ver, ministra, tomen nota. Y se pararon los alcaldes y dijeron, no, eso ya lo tenemos ordenado y resuelto. Ya nos hemos puesto de acuerdo, pasemos a otro sector que está desordenado. Claro, mi sorpresa fue enorme, el gusto me dura hasta ahora, pero digamos, son cosas que han funcionado. Entonces, rescatemos lo que ha funcionado, dejémonos de, no sé, pruritos de algún tipo, absurdos, y pongamos las manos a la obra. Y en el camino innovaremos y lo haremos mejor. Reformaremos y corregiremos los errores que los primeros intentos tuvieron, pero creo que el tema es, necesitamos una buena conducción para que todo esto ocurra, pues. Ese es el gran tema. Y si los gobiernos regionales, estamos hablando de capacidades en los gobiernos regionales, estamos hablando también de estos liderazgos y de esta claridad del rumbo, sin lo que ninguna medida, por pequeña que sea, va a ser sostenible ni efectiva, ¿no? Porque los actores no tienen el respaldo que necesitan para tomar los riesgos que estos cambios significan. Excelente. ¿Cuáles son las medidas de rápido impacto, Oscar? A ver, siguiendo la lógica y las ideas planteadas tanto por Víctor como por Vidori, yo creo que, digamos, una primerísima es, todavía en el COVID, ¿qué podemos hacer para fortalecer la acción en regiones? Porque son situaciones heterogéneas y tenemos niveles, por ejemplo, de vacunación muy diferentes entre regiones y regiones. Pero deberíamos tener un plan nacional de reforzamiento en aquellas regiones donde, por falta de personal, por las situaciones geográficas hostiles, lo que fuere, van con retraso. Pero que sea un plan nacional y se le pone recursos a eso. Creo que eso es fácil organizarlo porque se conoce, se tiene información, se sabe cuáles son las dificultades y hay que meterle recursos. De acuerdo con esto de no dejar soltar a los recursos humanos, o sea, no soltar a los recursos humanos ya contratados, hay que reconvertirlos, ¿no es cierto? Eso me parece excelente, pero hay la necesidad, si bien va a ser de mediano y largo plazo, eso hay que planificarlo en el corto plazo. Es decir, el Plan Nacional de Recursos Humanos hay que hacerlo ahora. Si no, nunca se hace, pues, ¿no? Nunca se hace. Pero es ahora. Y hay información, es decir, no tenemos que inventar nada. Igual respecto a inversión en infraestructura y equipamiento. Hay cantidad de proyectos que están parados o están a punto de culminar. Conozco hospitales aquí nomás en Cañete, que está casi terminado, pero hay un diferendo entre la empresa y el gobierno regional y no se entrega y no funciona. Igual es en Huánuco, igual es en Pucallpa, ¿no es cierto? Hay varios sitios. Bueno, hay que identificarlos, y es fácil hacerlo, y dar soluciones con una normatividad expresa para ese fin. Lo que llaman destrabar. Pero en serio, pues, y en salud eso es fundamental. Pero además,
hay que estar prevenido contra un vicio para el efecto de las inversiones. Eso con toda seguridad Víctor y Midori lo conocen. A la hora que se aprueba el presupuesto en el Congreso, los congresistas pelean por su proyectito, su posta, esto, igual en su escuela, ¿no es cierto? Y meten por la ventana en el presupuesto, con anuencia del MEP seguramente, porque es la negociación, proyectos que inflan. ¿A dónde lo meten? Al MINSA. Pero esos proyectos, cuando el MINSA quiere ejecutarlos, no tiene cómo, porque no tiene ni perfil, ni ningún estudio. Esos son los que no se van a ejecutar, y después una carga pesada, y lo que está planificado teóricamente, se ejecuta el 50%. ¿Por qué? Porque metieron proyectos que no tienen sentido. Entonces, no hay que perder la planificación general también en proyectos y las prioridades, y hay que cerrar ese vicio de, yo entiendo, ¿no es cierto? Todos los congresistas quieren, pues, favorecer, pero hay formas diferentes, digamos, ¿no? De favorecer, y creo que ese conjunto de cosas podría hacerse. Bueno, hasta ahí en esta evaluación. Y una última pregunta. Midori creo que ha perdido la conexión. Nos había anunciado que tenía una conexión precaria de internet. Esperemos que la pueda recuperar. Sí, aquí está. Estoy escuchando. Sí, los Sí, escucho. ya, perfecto. Excelente, excelente. Ya está. Ya. Una última pregunta para una respuesta muy rápida, en un minuto, ¿no? Porque más de uno ha planteado, en este escenario de fragmentación de actores, ¿cómo darle solución al liderazgo? Porque alguien tiene que liderar esto que están planteando. En un minuto, ¿cuál podría ser su reflexión o su lamento? Pero digamos, ¿qué piensan sobre el liderazgo en un escenario de fragmentación? Víctor. Bueno, ahí necesitamos un agente que fomente estos liderazgos, ¿no? O sea, hay líderes naturales, hay líderes que se van formando, pero necesitamos un espacio donde estos líderes se expresen plenamente. Yo creo que la universidad, por ejemplo, cumple un rol para ello, ¿no? O sea, que sea el espacio donde los liderazgos regionales puedan expresar no solamente sus quejas, sino sus propuestas, fundamentalmente sus propuestas, y mejor aún, cómo lo están haciendo y qué resultados están obteniendo. Ya he señalado el ejemplo de los fondos para la salud materna. Como esos hay múltiples. Ahora mismo en La Libertad, como La Libertad, la red de La Libertad, está haciendo para organizarse y mejorar el acceso al diagnóstico de cáncer de mama sin los equipos sofisticados que ellos solían tener y que han paralizado por mantenimiento. Lo están haciendo. Esos liderazgos de carácter operativo, de carácter de liderazgo político, de la planificación, hay que fomentar. Y la universidad creo que cumple un rol fundamental para ser vitrina de eso que está pasando en el país, porque está pasando. Un liderazgo en el terreno, digamos, ¿no? Claro. Midori, ¿qué piensas tú en un escenario de fragmentación? ¿Cómo gestionamos los liderazgos? ¿Qué hacemos con los liderazgos? A mí me gusta la idea de Víctor de los liderazgos regionales, de la fuerza que pueden tener las entidades académicas, las universidades. En salud existe una comunidad muy fuerte, potencialmente muy fuerte, las sociedades científicas, la Academia de Salud, en fin, múltiples instituciones que seguramente en forma conjunta tendrían una voz mucho más potente de la que la tienen individualmente, ¿no? Entonces hay por ahí, yo creo, un potencial grande, pero obviamente eso requiere movilizar voluntades, tiene que haber un liderazgo no gubernamental, si ustedes quieren, para aglutinar esas voces y lograr algunos mensajes claves comunes, ¿no? Y todo eso me parece importante y me parece factible, dado bueno, la gravedad de lo que ha pasado en el mundo y en el Perú en los 2 últimos años. Si eso no nos mueve, yo no sé qué más nos puede mover. Dicho eso, sin embargo, yo creo que hay que hablar de la rectoría del Ministerio de Salud. Es decir, sin un ente rector, sin una autoridad nacional, sanitaria nacional fuerte, potente, creíble, legítima, los cambios son, sí, posibles, pero van a ser muy costosos, probablemente poco sostenibles,
y entonces puede ser inclusive una pérdida de oportunidad de este momento donde como nunca deberíamos ser capaces de atraer la atención de la sociedad en su conjunto para los cambios que se necesitan por un lado y para los recursos sin los cuales esos cambios no van a ocurrir. Entonces, esas grandes, ustedes dirán, bueno, pero esas son las grandes, pues ¿qué hacemos en el medio? Sí, todo lo que ustedes dicen de corto plazo me parece realmente factible, pero no dejemos de lado la gran discusión. Necesitamos un ente rector, necesitamos un guardián de la salud pública, necesitamos pasar de una salud pública focalizada en COVID por todas las razones atendibles que conocemos a una salud pública que mire efectivamente cómo se fortalece como sistema, ¿no? En fin, ese llamado a fortalecer la rectoría es algo que no me voy a cansar. Yo creo que ustedes dos también estarán de acuerdo. No es una solución fácil, pero hay que seguir reclamando una autoridad sanitaria legítima y creíble. Ese es nuestro derecho como ciudadanos. De acuerdo. Muy bien, Oscar, la última intervención en este interesantísimo conversatorio. En un escenario de fragmentación, ¿cómo hacemos con los liderazgos? Bueno, la pregunta es sumamente interesante porque tiene respuestas múltiples, ¿no? El primero, vinculado a lo que mencionaba Midori de rectoría, lamentablemente la crisis política y la crisis política en el sector va en contra del liderazgo, ¿no es cierto? Se pierde el liderazgo, lamentablemente. Y eso genera desconfianza. Uno de los principales problemas al interno del MINSA es que cuadros de años, pues no saben qué hacer. No se siente representado, digamos, en los liderazgos formales que existen hoy y que generan un gran problema. Pero, claro, yo espero que eso se resuelva de alguna manera y se reconstruyan, incluso con nuevas generaciones, que sería lo ideal, un liderazgo más de mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Pero eso mismo no hay que verlo solo como MINSA y como autoridades regionales, que hay que verlas. Y ahí la gran lección es, oye, no sigamos pues con las rotaciones que cambian cada 6 meses, hay que mantener los cuadros. Y eso en las regiones a veces no se entiende y se truncan los liderazgos que se han ido construyendo en el buen sentido, ¿no? Pero creo que estamos hablando del liderazgo en el sector y socialmente. Entonces eso lo hace más extensivo a las otras instituciones. Hay que trabajar conjuntamente con salud, con la sanidad, con el sector privado, Claro. donde hay también líderes importantes, ¿no? Hay que abrirles las puertas, hay que incorporarlos a ese trabajo conjunto. Y hay 2 cosas adicionales. El rol de la academia, que creo que con la pandemia se ha abierto un espacio, ¿no es cierto? Claro, ha estado medio con entredichos también, ¿no? Pero es la gran oportunidad de hacer participar a la academia en este debate y en liderazgos desde fuera del gobierno, de las estructuras de gobierno, de la sociedad civil, en las universidades, los centros de investigación, etcétera. En el caso del sector público, el Instituto Nacional de Salud, el INSS, es una carta fundamental, que hay que fortalecerla. Ahí está el centro de la investigación, si se quiere, y la rectoría en investigación. Pero eso tiene que articularse en el marco de lo que podría ser ciencia y tecnología, ¿no es cierto?, a nivel nacional, pero con las universidades, con todos los institutos que trabajan. Y el otro nivel de liderazgo que siempre se ha cultivado en el país es el liderazgo social y popular, ¿no? O sea, los agentes comunitarios de salud son líderes de su comunidad. Y ha sido así por décadas. En el último tiempo se ha perdido un poco, digamos, en los últimos años. La pandemia ha reactivado
y desde la Dirección de Promoción de la Salud se ha estado haciendo un buen trabajo de recomponer esa acción. En determinado momento se llegó a estimar que había más o menos 70.000 agentes comunitarios de salud en todo el país, líderes en sus comunidades rurales y urbanas. Yo creo que ahí tenemos un trabajo muy importante y además vinculado con jóvenes, ¿no? El potencial de la juventud, que incluye obviamente con equidad de género y demás, es el escenario en el cual podemos pensar el liderazgo en ese sentido más amplio, múltiple, multiinstitucional, pero a la vez social, ¿no? Que es lo que se necesita. Por un liderazgo multidimensional, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias a Víctor Zamora, Midori de Javich, Óscar Ugarte. Esta noche hemos apenas raspado un poco en un tema tan interesante como es la salud desde esta perspectiva de políticas y con este énfasis que damos en el rol que pueden tener actores, en particular actores a nivel de los gobiernos regionales y municipios para poder generar servicios de salud que permitan atender las demandas de la población, ¿no? El programa de especialización, que esperamos que algún día sea maestría, como dice Midori, el programa de especialización que estamos ofreciendo en nuestra ocasión justamente aborda desde esa perspectiva. Es un programa que está pensado desde gobierno y políticas en salud, con una mirada nacional, una mirada regional y una mirada local, porque en los tres niveles hay que hacer políticas públicas y en donde, como claramente Víctor, Midori y Óscar han señalado, hay espacios muy interesantes de acción para las respectivas autoridades, de tal manera que puedan prestar estos servicios. Entonces, darles las gracias por su participación a ustedes tres. Creo que ha sido una interesantísima charla. Hemos podido aprender de su experiencia práctica y agradecerles por esa posibilidad de conocer su experiencia a partir de su propio testimonio. Y darle paso a Carolina para que pueda darnos mayores detalles para nuestro programa de especialización en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas y desearle buenas noches de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesora Osejo, y buenas noches a todos los participantes. Reiteramos el agradecimiento por su asistencia en este conversatorio en el marco de nuestra convocatoria del programa de especialización en Gobierno y Políticas de Salud que está pronto a iniciarse. Nos gustaría comentarles que nuestro programa forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua, es de modalidad a distancia, cuenta con 128 horas de aprendizaje y un descuento por pronto pago hasta el martes 12 de abril del presente año. Asimismo, nuestros principales diferenciadores se basan en el enfoque del programa hacia una gestión de cambio. Contamos con una plana docente con rol protagónico en el Estado. Su enfoque integral, teórico-práctico, desarrolla un taller al final de los módulos que engloba lo aprendido. Y respecto a nuestra modalidad a distancia, se otorga sesiones en vivo con los docentes y actividades asincrónicas. Todo bajo el respaldo académico de la PUC, Universidad número 1 del Perú, según el QS World University Ranking 2022. La propuesta académica del programa de especialización en Gobierno y Políticas de Salud cuenta con un total de 128 horas académicas distribuidas en módulos, los cuales serán dictados por reconocidos docentes que están o han laborado en las principales instituciones públicas. Nuestro coordinador académico es el profesor Víctor Zamora, exministro de Salud. Del mismo modo, nuestra plana docente está conformada por 5 profesores exfuncionarios de alta dirección, políticos, exministros, politóloga. Nuestro programa de especialización inicia este 19 de abril, fecha que está condicionada al número mínimo de matriculados. Las sesiones en vivo con los docentes serían los martes, jueves de 7 a 10 de la noche y sábados de 9 de la mañana a mediodía. Por último, contamos con un descuento de pronto pago hasta el 12 de abril y oportunidad de financiamiento de la tarifa general previa evaluación de la PUC. Las inscripciones se encuentran disponibles en nuestra plataforma virtual. Para mayor información, les facilitamos nuestros correos de contacto y el teléfono
962-379-448. Agradecemos su tiempo y los esperamos en nuestro programa de especialización en Gobierno y Políticas de Salud de la PUC.